Giovanni Battista della Porta, Fisiognomía, tomo 1. Título original: De humana fisiognomía, tomo 1 y tomo 2. Original, publicado en 1586. Traducción y notas: Miguel Ángel González Manjarrés. Introducción. El Renacimiento tardío dio figuras intelectuales de suma brillantez y al tiempo de extraordinaria complejidad. Tales hombres, situados en el vértice de dos épocas, manifiestan un afán sin límites por conocer lo real, tanto en su encarnación macrocósmica, la naturaleza y sus partes, como en su vertiente microcósmica, el hombre. Pero lo real en aquellos años finales del siglo XVI a primeros del siglo XVII se aparecía a los sentidos y a la razón del hombre en un porcentaje muy pequeño, de forma que las mentes más esclarecidas debían investigar los fenómenos de las cosas en vez de lo perceptible, en el terreno más escondido y secreto de la naturaleza. Los naturalistas del momento, en efecto, entienden la apariencia, lo visible, como puerta de entrada a las causas de la realidad, y así, en su optimismo totalizador, pretenden conocer la fenomenología universal y, en su caso, sacar provecho de ella para la república y la vida social del hombre. Semejante actitud científica, como puede suponerse, carece de lindes en sus métodos de exploración, de manera que cuando se pueda, se explicarán las causas a través de los medios más o menos racionales, pero siempre que sea necesario, se caminará por las sendas más escabrosas y oscuras, incluso alejadas de la razón y sus predios. Para estos hombres, en definitiva, la magia y la ciencia se complementaban en busca de una explicación convincente de los principios naturales. Se partía en tal sentido de una base comúnmente aceptada. El universo se concebía como un organismo gigante, o mejor, como un gran libro escrito en un lenguaje oscuro, que sólo podría descifrarse mediante procesos intuitivos y analogías simbólicas y metafóricas. El mundo, pues, sería un enorme sistema de signos, cada uno de los cuales correspondería a otros indicios e imágenes, perfectamente dispuestos en los variados órdenes de la naturaleza y en lo que vendría a ser un maravilloso y admirable juego de relaciones y combinaciones. El sabio de esta forma solo podrá descifrar tan complejo sistema si logra hacerse con la clave del lenguaje oculto que conforma la naturaleza. Tal es, en fin de cuentas, la concepción científica de Giovanni Battista della Porta. Una actitud con la que logra llegar en determinados campos al umbral de descubrimientos y hallazgos espectaculares, pero que no termina de culminar debido precisamente al freno que constituye su propio método de investigación. Como afirma Mikro Gurmek, una vez me ha reunido los conocimientos necesarios sobre un tema, y los comprueba con observaciones e incluso con experimentos, pasa a examinar otros problemas. Le gustaban más las cosas y la naturaleza viva que los conceptos y las leyes. Por haberse parado ahí, por quedarse a medio camino, Della Porta no pudo situarse en el rango de los más grandes, de los creadores de la ciencia moderna. Los historiadores de la ciencia, en tal sentido, califican a Della Porta de hombre de ocasiones fallidas, puesto que cuando pudo ser innovador en terrenos como el magnetismo, la termometría, la criptología o la óptica, se sintió frenado por su concepción simbólica y mágica de la naturaleza, y, a la postre, se le adelantaron contemporáneos suyos, Gilbert, Galileo, Kepler, que supieron aprovechar los conocimientos propios y ajenos mecánica y racionalmente. En el caso del telescopio, por ejemplo, parece que Della Porta había sido el primero en construirlo. A tal cometido, dedicó un último empeño con De Telescopio, una obrilla que la muerte no le dejó terminar. Pero solo Galileo, que al final se llevó la gloria, demostró el uso correcto del aparato y la novedad que entrañaba su invención. Otro tanto, en fin, le ocurrió en el terreno del magnetismo. En 1600 William Gilbert le censuró por mago y supersticioso, pero no dudó en recoger en su De Magnete las interesantes aportaciones de Della Porta, que terminaría acusándolo de plagio. Es la conciencia mágica de lo real la que se advierte en Della Porta desde sus primeros frutos, y sobre todo en las que podrían llamarse obras mayores. De hecho, la primera publicación del joven Della Porta, nacido en torno a 1535 en Nápoles, o quizá en Vico Equense, cerca de la capital napolitana, fue la Magia Naturalis, aparecida en 1558 y dividida en 4 libros. En ella expone ya Della Porta
una finalidad que se convertirá para siempre en el método de sus indagaciones, demostrar la validez de la magia como instrumento de conocimiento de las causas de los fenómenos naturales. Se propuso, pues, la elaboración de una enciclopedia universal en la que quedasen descifrados los más recónditos secretos del mundo natural, botánica, zoología, física, alquimia, astrología, etc. En ello, de hecho, siguió toda su vida, pues continuó trabajando otros 30 años en la magia, hasta que la acrecentó en 20 libros y volvió a editarla en 1589. Pero no se paró ahí. En 1604 concibe un nuevo proyecto enciclopédico que titula Taumatología, que constaría de 11 libros y trataría de recoger y explicar desde la misma perspectiva los secretos de la naturaleza que había logrado conocer en su larga vida de experimentación científica. Perspectiva, matemáticas, venenos, antídotos, medicina, transmutación de metales. El Santo Oficio de Roma, a quien desde 1580, fecha de su primer encuentro con la Inquisición, debía presentar sus escritos para su consiguiente aprobación. Denegó en 1613 la publicación de la taumatología y la obra, a la postre, quedó inacabada. Tan solo se conservan manuscritos el índice completo y los libros cuarto, Liber Medicus, quinto, Magia ceremonial o demoníaca y sexto, Magia numérica. Pero la misma conciencia mágica se halla detrás de otros trabajos de laportianas anteriores y posteriores a los citados. Tal ocurre con su texto de criptología, De Furtivis Literarum Notis Vulgo Deciferis, 1563, que completó con una inédita criptología, con su Ars Reminiscendi, 1566 en italiano y 1602 en latín, con el de Refractione de 1593, los Pneumaticorum Libri 3 y los Curvilineorum Libri Duo, 1602, el de Aeris Transmutationibus de 1610, la Enciclopedia Rústica Villae de 1592, donde reunía en 12 libros conocimientos de ámbito agrícola recabados de fuentes escritas y de su propia experiencia, o incluso con sus numerosas obras teatrales, que fue publicando a lo largo de su vida y que aún consideradas al principio juegos de su infancia, terminaron por darle gran autoridad y fama en dicho terreno literario. Ahora bien, quizá más que en estos trabajos de concepción mágica intuitiva y enciclopédica de la Porta, se advertía con mayor claridad en sus textos de fisiognomía. De hecho, las 4 obras que redactó sobre este asunto mantienen una tabazón evidente y constituyen un todo enciclopédico que trata de exponer y enseñar el modo como los signos visibles de la naturaleza nos permiten conocer también sus realidades invisibles. En 1586 publica en 4 libros el de Humana Fisiognomía, que aquí nos compete, ampliado a 6 en 1601, como luego se dirá, donde se enseña a conocer con método fundamentalmente analógico y mediante el constante recurso a las fuentes el carácter oculto del hombre a través de sus rasgos físicos aparentes y en especial mediante su parecido con animales. En 1588 aparecen los 8 libros de la Fitognomónica, en que se recurre de nuevo a las afinidades y semejanzas, ahora entre plantas y personas, para conocer el interior del hombre. En 1603, aunque se supone una primera edición de 1601, publica la Coelestis Physiognomia, es decir, la forma como se relacionan los astros con los hombres y la manera en que aquellos influyen o dominan sobre estos, en lo que vendría a ser un peculiar tratado de astrología. Pese a que de la Porta niega validez a la astrología mántica y a los influjos planetarios sobre el carácter humano, ofrece una reinterpretación del asunto que admite en realidad tal influencia. El último trabajo fisiognómico de la Porta topó directamente con la Inquisición. En 1609 aún esperaba su, a la postre, denegado permiso. Y solo se ha conservado manuscrito. Se trata de la Quirofisiognomía, editada en italiano en 1677, donde
De la Porta manifestaba el conocimiento del carácter del individuo mediante el estudio de la mano y sus líneas, en una interpretación que, aunque considerada por él mismo natural, venía a asemejarse a la vetada quiromancia. En cualquier caso, el peligroso límite por el que campaban las obras de la Porta le llevó a tener problemas constantes con el Santo Oficio, muy activo en plena contrarreforma, y a recibir durísimas acusaciones de otros intelectuales europeos. Si la magia natural hizo que Juan Bodino le acusase en su Demagorum Daemonomania 1581 de tener poderes demoníacos y haber practicado magia negra, la Inquisición le vetó desde 1580 la publicación de obras que tuviesen que ver con tal asunto, lo que se extendió después a la versión italiana de la primera edición de la fisiognomía, a la taumatología o a la quirofisiognomía. Además de su relativa prudencia, de la Porta evitó el castigo eclesiástico que cayó trágicamente sobre otros colegas suyos, como Giordano Bruno o Tommaso Campanella, por la protección que le brindaron sus dos principales mecenas, primero el cardenal Luis de Este hasta su muerte en 1587 y después de 1604 hasta la muerte de la Porta, el príncipe romano Federico Cesi, fundador de la famosa Academia dei Lincei en Roma. Como la institución fracasó, al poco por la oposición del padre del fundador, Cesi marchó a Nápoles, se reunió con de la Porta y otros intelectuales y en 1610 volvió a poner en marcha el proyecto. Desde esta fecha y hasta su muerte, el 4 de febrero de 1615, de la Porta figuró como presidente de la Academia, establecida por entonces en Nápoles. Pero, ¿qué es realmente la fisiognomía? En los siglos XVI y XVII solo se documentan los términos fisonomía y fisionomía, que se recogen en el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias, 1611, para aludir a ese arte conjetural que permite descubrir las cualidades de cierto sujeto e incluso adivinar su destino, a tenor de sus rasgos físicos. El actual diccionario de la lengua española señala sin duda que fisonomía es el aspecto particular del rostro de una persona y recoge la variante fisionomía, pero más aún define la fisiognomía o fisiognómica como el estudio del carácter a través del aspecto físico y sobre todo a través de la fisionomía del individuo. Al aceptar como es de rigor, esta voz intentamos además universalizarla, pues hubo cierta indistinción léxica hasta hace poco entre las cuatro palabras citadas, lo cual explica que Caro Baroja, en su Historia de la Fisiognómica, de 1988, justificase emplear dicho término como tecnicismo, por la convivencia de que una técnica, un supuesto saber, se distinga de la cosa que estudia, el aspecto de la cara sobre todo, es por lo que aquí empleo la palabra fisiognómica, que puede parecer pedantesca, pero que nos acerca más a la técnica en cuestión y también al texto en que se planteó si esta técnica podía constituir una parte de la antropología, es decir, la antropología de Kant, de la que varias veces he arrancado para realizar estudios que podría llamar parantropológicos, si el vocablo no me pareciera también pretencioso. La diferencia entre ambas realidades se aprecia asimismo en italiano, la otra lengua de la Porta, pues Joel Agrimi distingue entre fisionomía, entendida como lenguaje natural, en donde la superficie, el cuerpo, es el alfabeto con el que se compone el discurso del alma, y la fisiognómica, entendida como técnica de interpretación de los signos, forma de saber basada en la capacidad de reconocer, por el rostro y los rasgos externos de un hombre, su interioridad, ciencia cuyo objeto es el conocimiento de la relación entre el alma y el cuerpo. No hace falta insistir en su generalidad hoy. Ya Ferrater Mora decía sin rodeos que la interpretación del carácter y de los hábitos psicológicos a partir de las características corporales recibe el nombre de fisiognomía, o también fisiognómica. Los términos actuales de las lenguas modernas responden a una serie de variantes que ya hubo en las antiguas. En griego, de hecho, se emplea desde Hipócrates, Epidemias 2:5. El término fisiognomoia como tecnicismo para aludir a la ciencia y arte que juzga el carácter a través de los rasgos físicos, lo que podía alternar con el más tardío y contracto fisiognomía.
citado de Hipócrates por Galeno, Kun, 19.530. Si bien en este caso empleado en principio como equivalente de fisiología. Sea como fuere, el doblete se mantiene después en latín y así podemos ver empleado tanto en lo más propio, fisiognomonía, como el recortado de fisiognomía. La etimología de la palabra parece clara. Sería un compuesto de physis, naturaleza, y nomé o nomon, que pudiera interpretarse tanto por conocimiento o investigación, como por juicio, o regla. Y tal es la etimología que ofrece precisamente de Laporta. Desde los tiempos antiguos y hasta la actualidad misma, la fisiognomía ha cambiado, siempre por una senda que atravesaba. Por un lado, los dominios de la adivinación y la magia, y por otro, el terreno más firme de la ciencia. En efecto, ya en la propia Grecia, intentó limpiarse de contenidos pseudocientíficos, a los que estaba unida en origen y a la que sumían en una suerte de creencia o superstición popular. De hecho, la fisiognomía, que llega a Grecia, parece proceder de Oriente, y en concreto de la antigua Babilonia, en donde se practicó una técnica fisiognómica enraizada con la mántica, según atestiguan algunas colecciones de presagios babilonios de la primera mitad del segundo milenio. Asimismo, diversas fuentes cuentan la anécdota de un fisiónomo sirio llamado Zópiro, de quien la gente se burló por haber juzgado que Sócrates, a tenor de sus rasgos físicos, era un hombre lleno de los peores vicios. Lo que el propio Sócrates admitió, solo que, según decía, había logrado vencerlos con ayuda de la razón. Pero el caso es que desde el principio la fisiognomía griega siguió derroteros diferentes a la de Oriente. Enseguida se mantuvo alejada de la predicción y la adivinación, de forma que el análisis de los rasgos físicos de una persona, la inferencia semiótica, no se encaminaba a adivinar su destino, sino a conocer la realidad presente del sujeto. Las fuentes griegas discrepan a la hora de dar un inventor a la fisiognomía. Si unos cuantos tienen a Pitágoras como su primer cultivador, y así, se cuenta que, antes de acoger a alguien como discípulo, lo sometía a un cuidado examen fisiognómico para conocer su auténtica naturaleza. Galeno, en cambio, atribuye la primacía a Hipócrates, quien hizo de ella una suerte de teoría auxiliar e indispensable para la medicina, especialmente en obras del corpus como sobre los aires, aguas y lugares, 24, sobre la dieta, 1, 28 y 1, 35, o epidemias 2, 5, 1 y 2, 6, 1. Pues que permitía sanar afecciones anímicas mediante la curación física. El testimonio galénico se encuentra en las facultades del alma siguen los temperamentos del cuerpo, 7, Kun 4, 798. Un breve texto de psicología médica que, sin ser propiamente una obra fisiognómica, ofrece algunos argumentos, en especial de tipo fisiológico, es decir, la determinación del carácter según los temperamentos, y, en cierta forma, según la influencia de factores externos como el clima o la alimentación, que a la postre habrían de ser el soporte científico de la disciplina en la Edad Media y el Renacimiento. En cualquier caso, la medicina como tal no influyó en el sistema fisiognómico hasta después de Galeno. La medicina hizo uso de la fisiognomía, es decir, de la interpretación de signos físicos, para conocer las pasiones del alma de los pacientes, pero ello no entrañaba la situación opuesta, pues la fisiognomía siguió por entonces un camino autónomo y diferente a la medicina. Ajena a la medicina, pues, pero con intención de sentar ya un método racional de postulados precisos que diese a la disciplina consideración científica, fue la fisiognomía del pseudo Aristóteles. Durante mucho tiempo, atribuida al filósofo griego, pero ya desde el Renacimiento considerada dudosa y situada hoy en los círculos peripatéticos del siglo III a.C., como señala Martínez Manzano. En la composición de nuestra fisiognomía parecen confluir los resultados de las investigaciones aristotélicas llevadas a cabo en el terreno de la ética y la biología, ya que sus principales líneas de pensamiento, la relación entre los fenómenos físicos y anímicos, el uso de la analogía hombre-animal, la teoría de excelencia del término medio y la oposición metodológica entre lo masculino y lo femenino, encuentran la justificación en la obra de Aristóteles. Las fisiognomías más importantes de la antigüedad, como también las medievales y renacentistas, partirán en su núcleo fundamental del breve texto de Pseudo-Aristóteles y a lo sumo
introducirán algunos cambios y añadidos para primar o desarrollar determinados aspectos. Para la siguiente obra fisiognómica, de cierto estatus científico, es preciso esperar hasta el siglo II después de Cristo, una época de cierta crisis en las mentalidades que potencia de nuevo la disciplina. Se trata de la fisionomía de Polemón de la Odisea, un rétor y sofista griego de Asia Menor, acogido a la protección de Adriano, que vivió entre los años 88 y 145. La obra, compuesta en torno al 135, sigue con gran fidelidad la doctrina de Pseudo-Aristóteles y por ello mantiene como criterio básico la analogía entre hombre, animal y la descripción de los signos derivados de las diferentes partes del cuerpo, en especial de los ojos, a los que destina un tercio de la obra. No obstante, el texto de Polemón mantiene también ciertas diferencias. Incluye buen número de ejemplos tomados de su experiencia personal, sobre todo la descripción de pueblos extranjeros, y hace breve hincapié en su parte final, en la capacidad adivinatoria de la fisiognomía. Por último, y también del siglo IV, como el epítome de Adamancio, es el conocido anónimo de Physiognomia Liber, durante mucho atribuido a Apuleyo, y basado en tres fuentes principales: el propio Pseudo-Aristóteles, pero sobre todo Polemón, y para algunos casos el griego Loxo, autor del que casi nada se sabe, y que se ubica en torno al año 400 a.C., entre Empédocles y Aristóteles, aunque algunos estudiosos prefieren colocarlo en el siglo III a.C. En cualquier caso, la fisiognomía latina sigue especialmente a Polemón. De aquí toma la descripción de todos los signos del cuerpo, incluidos los largos párrafos dedicados a los ojos, los esquemas de todos los caracteres morales o la alusión a la capacidad adivinatoria de la disciplina. Con el fin de la antigüedad y el conocimiento de la Edad Media, la fisiognomía en Occidente vuelve a alejarse del terreno de las ciencias naturales y a caer en el ámbito de la mántica, con lo que se convierte sobre todo en una práctica reservada a magos y adivinos, más que a hombres de ciencia. Durante la Alta Edad Media apenas hay textos fisiognómicos nuevos y debemos esperar al siglo XII para que circule y se lea el anónimo latino. Es a partir de aquí, y en especial en la primera mitad del siglo XIII, cuando el Occidente vive un auténtico renacer de la fisiognomía que, como en los tiempos antiguos, los intelectuales del momento tratarán de asimilar a la ciencia. A ello contribuyen algunas fuentes clásicas, en especial el ya citado anónimo latino y el Pseudo-Aristóteles, que ahora traduce al latín Bartolomé de la Mesina. Pero sobre todo se deja sentir la influencia de algunas fuentes árabes traducidas al latín por entonces y que trataban en sus textos de cuestiones fisiognómicas, en especial el Liber de Medicina ad Almanzorem de Races, siglo IX, que vertió al latín Gerardo de Cremona en 1175. El Secretum Secretorum, un manual de príncipes de origen sirio, reelaborado en árabe en el siglo IX, que se transmite a su vez en dos recensiones. Una corta, traducida al latín a comienzos del siglo XII por Juan Hispalense, y una larga, en 10 tratados, que vierte al latín Felipe de Trípoli a comienzos del siglo XIII, o el mismo canon de Avicena, 980-1037, que Gerardo de Cremona traduce al latín en el siglo XII, y se ocupa tangencialmente de la fisiognomía, sobre todo desde el punto de vista galénico. El influjo árabe de hecho hizo que los escolásticos mirasen la fisiognomía como una ciencia, que si por un lado se acercaba a los fundamentos de la medicina, mantenía también cierto hilván con la astrología, lo que resultaba más peligroso con las artes adivinatorias. Sea como fuere, los principales autores del último medievo que escribieron sobre fisiognomía tuvieron también el empeño de alejar esta disciplina de la práctica divinandi y convertirla en una auténtica scientia naturalis, que ocupase un lugar propio en el variado conjunto de la cultura escolástica. Son 3 los autores principales que cabe citar a tal respecto. En primer lugar se encuentra el filósofo escolástico Miguel Escoto, que escribió un Liber Physiognomiae, 1230, conocido también por De Secretis Naturae, dividido en 3 partes,
una dedicada a la reproducción, es decir, a la embriología, y a las influencias astrales en el momento de la concepción, otra destinada a explicar la teoría médica de los temperamentos, y otra centrada ya en el análisis de los signos fisiognómicos propiamente dichos. En Escoto hay una gran influencia de dos fuentes de origen árabe, el Secretum Secretorum y, sobre todo, la parte fisiognómica del Liber de Medicina ad Almansorem de Races. Escoto considera que la fisiognomía es una auténtica ciencia natural, pues que su inquisitio pulcherrima est in natura, y a la vez una ciencia moral, ya que permite conocer los vicios y virtudes de los seres vivos. Ingeniosa scienta nature perquam cognoscentur virtus et vitium cuius libet animalis, lo que a su vez nos posibilita para elegir el bien y evitar el mal. Electio boni et vitatio mali. El segundo gran autor es Alberto Magno, cuyo libro primero, De Animalibus, 1262-1268, viene a ser un auténtico tratado o compilación de fisiognomía, fundado en las teorías biológicas de Aristóteles, pero con dos fuentes fisiognómicas claras, la obra de Pseudo-Aristóteles, que ya circulaba en la versión de Bartolomé de Mesina, y en especial el Anónimo Latino, cuyos pasajes a menudo se reproducen literalmente. Según Agrimi, la obra de Alberto Magno, aunque ajena a cualquier originalidad, resultó decisiva para la institucionalización de la disciplina. El tercer autor es el médico y filósofo escolástico Pietro di Abano, que terminó acusado de nigromante y fue quemado por la Inquisición después de muerto. Pietro di Abano escribió un Liber Compilationis Physiognomiae, 1295, donde establece primero una fundamentación teórica de la fisiognomía. No solo tiene una utilidad práctica, con ella distinguimos al amigo del enemigo, al bueno del malo, sino que se define como ciencia de las afecciones naturales del alma y de los accidentes del cuerpo que se modifican recíprocamente. En tal definición se encuentra ya una de las grandes aportaciones de Pietro di Abano, que después se incorporará definitivamente en el Renacimiento, la fisiognomía cuya base, escrita en las interacciones de cuerpo y alma, debe la importancia de su alcance al soporte médico, es decir, biológico y psicológico, que la conforma. Seguidamente, acomete el autor un análisis detallado de los signos fisiognómicos propiamente dichos y un inventario de los tipos morales más destacados, para lo que sigue a Pseudo-Aristóteles y, en especial, al Anónimo Latino, pero reserva una última parte novedosa e influyente. Para analizar las causas últimas de tales disposiciones físicas y anímicas, hay primero una causa universal que reside en los cuerpos celestes y sobre todo en los signos zodiacales, y hay después una causa particular que se fija ya en la reproducción, es decir, en la embriología, por lo que debe tenerse en cuenta las huellas de los espermas paterno y materno, y los influjos astrales en el momento preciso de la concepción. En Pietro di Abano, pues la fisiognomía adquiere una orientación decididamente médico-astrológica, frente a la opción que representaría, por ejemplo, un autor como Juan de Handun, 1280-1328, de tendencia más biológica, psicológica y ética, es decir, filosófica. Y de esta forma damos alcance ya a la obra de la Portiana, que nos ocupa culminación enciclopédica de todo este proceso. El autor italiano termina de escribir el De Humana Fisiognomia a finales de 1582 o comienzos de 1583. No obstante, debido al retraso con que se le concedió el permiso eclesiástico de publicación, no pudo editar la obra hasta 1586 en una pequeña imprenta de Vico Equense, Apud Josephum Cassium. El texto consta de 4 libros que tratan de abarcar la doctrina completa de la fisiognomía y establecer una síntesis en que queden incorporadas las más destacadas fuentes fisiognómicas antiguas, medievales y contemporáneas. De la Porta, que desde joven tendió a traducir sus textos latinos a lengua vulgar, en un intento de darles la mayor difusión posible, pretendió en este caso publicar la fisiognomía en italiano al poco de haber salido la versión latina. Pero de nuevo
tropezó con la Inquisición. Le denegaron el permiso necesario, si bien optó por llevar a cabo una edición semiclandestina bajo seudónimo Giovanni de Rosa, y cuya traducción al italiano suele atribuirse al propio autor. La obra titulada De la fisionomía del uomo no apareció hasta 1598 en Nápoles, a preso, Tarquino Longo, pero de la Porta siguió trabajando en el texto original en 1601. Con reedición al año siguiente, en el propio Tarquino Longo publica una nueva de Humana Fisionomía en 6 libros y con numerosos y perfeccionados grabados. Los cambios y añadidos respecto a la primera edición latina son considerables, sobre todo en la base teórica que ocupa el libro primero, ahora bastante alargado, en la partición en dos del primitivo libro segundo, nuevos libros segundo y cuarto, y en el añadido ex novo de un libro sexto que se ocupa, según fundamentos médico-psicológicos, de evitar el determinismo natural del carácter mediante una exposición de los medios necesarios, dieta, medicinas, sugestión, para enderezar los temperamentos malos o viciosos. La obra en 6 libros se publicó de nuevo en italiano en 1610, en Nápoles, a preso Giacomo Carlino y Cosimo Vitale, con traducción de autor desconocido, pero con cambios debidos al propio de la Porta. No solo hay variaciones en el orden de algunos capítulos, sino que se añaden fragmentos y textos nuevos y se incluyen más grabados. La edición italiana de 1610, desde entonces, fue la base para las numerosas reediciones en vulgar que se siguieron haciendo a lo largo del siglo XVII. En cambio, la edición latina en 6 libros no volvió a editarse nunca, y solo hay algunas reediciones de las Princeps en 4 libros fuera de Italia, 1593, 1618, 1650. La Príncipe, asimismo, sirvió de base para la traducción de la obra al francés, 1654, con sucesivas reediciones. La obra de la Porta, en todo caso, no presenta demasiada originalidad respecto a la fisionomía tradicional. De hecho, su pretensión tampoco es tal, sino más bien confeccionar, con intención pedagógica, una suerte de manual que al tiempo sistematice y sintetice todos los conocimientos y métodos fisiognómicos que habían ido acumulándose a lo largo de los siglos, aun cuando el texto se haya ponderado por el valor de su método hermenéutico y semiótico, o se haya considerado el más completo tratado de fisiognomía escrito antes, de Lavater, no debemos perder nunca de vista un aspecto clave. De la Porta urde conscientemente su obra con una sucesión de elementos tomados siempre de fuentes distintas y muy variadas, tanto en las partes teóricas como en las prácticas. De hecho, en la exposición fisiognómica propiamente dicha, la fuente principal es Pseudo-Aristóteles, que completa después con Polemón, en realidad Pseudo-Polemón, y Adamancio, y que amplifica a menudo con textos árabes y medievales, el Secretum, Races, Avicena, Escoto, Alberto, Magno, Pietro Diavano. Como buen renacentista, de la Porta censura a menudo a los medievales, en especial a Alberto Magno, y apenas hay en él citas de otros autores fisiognómicos del Renacimiento, si exceptuamos a Cocles, Gaurico o Gratarolo, a quienes menciona pocas veces, y siempre para criticarlos o desautorizarlos. Asimismo, la preocupación filológica del humanista se refleja también en su tratamiento de las fuentes antiguas, aunque para ellas maneja sobre todo ediciones griegas y latinas, sin consultar por contraste crítico fuentes manuscritas. No deja de incluir en la obra numerosas propuestas y conjeturas que intentan poner sentido y coherencia a determinados pasajes complicados o corruptos, sobre todo en los casos del pseudo-Aristóteles, Adamancio y pseudo-Polemón. Para el primero, además, aprovecha sus apostillas filológicas para arremeter con cierta dureza contra otros humanistas, que ya antes habían ofrecido sus propias soluciones, como ocurre con el italiano Agostino Nifo, autor de otros comentarios a la fisiognomía pseudo-aristotélica,
y Conrad Genzer, quien en De Animalibus cita a Pseudo-Aristóteles con juicios filológicos. Como se diría en las notas correspondientes al texto, las conjeturas de la Porta suelen fundarse en el sentido y reforzarse por coherencia interna, experiencia propia u otras fuentes, aunque nunca recurre a cotejos textuales. En todo caso, algunas de ellas son realmente atinadas, y así se han recogido en las ediciones modernas de dichas obras. A propósito de Pseudo-Aristóteles, además ofrece de la Porta un testimonio único. En Roma, según indica, llegó a consultar una supuesta versión árabe del tratado, propiedad del patriarca de Antioquía, hoy perdida y muy dudosa. Junto a las fuentes fisiognómicas stricto sensu, las siguientes en importancia son las que pertenecen a la filosofía natural, con cuyos argumentos suele dar autoridad científica a cada axioma fisiognómico estudiado. Se trata, de nuevo, de una suerte de necesidad a la que no escapa fisiónomo alguno, presentar la fisiognomía como ciencia basada en argumentos naturales, es decir, científicos. En el proemio al libro segundo manifiesta el propio de la Porta la inclusión de pruebas naturales para evitar las críticas de ciertos morosuli, reacios a considerar la racionalidad de la disciplina. Ahora nos ocuparemos de los signos que hemos llamado propios, y que se infieren de todas y cada una de las partes del cuerpo. En cualquier caso, no tenemos inconveniente en añadirles de vez en cuando las causas naturales correspondientes, considerando que de esa forma, si hay lectores quisquillosos a quienes desagraden estas cosas, seguramente habrán de quedar satisfechos con una buena recolección de causas naturales, tomada de las fuentes de la filosofía. Entre tales fuentes, las más importantes para de la Porta son el Corpus Hippocraticum, Platón, Aristóteles y Galeno, aunque también hay referencias menores como Alejandro de Afrodisia, Lactancio, San Ambrosio o el bizantino Melesio, siglo IX. Con las fuentes de la naturaleza fisiognómica y filosófico-médica, por tanto, de la Porta construye la mayor parte de los capítulos de la obra, aunque a menudo refuerza tales argumentos con ejemplos concretos tomados de la mitología, la literatura, la historia o la geografía, tanto antiguas como medievales o contemporáneas. Hay especial atención a la historia bizantina y al imperio turco, combinados con referencias a condottieri y príncipes italianos y europeos. Sin menoscabo de su erudición, de la Porta recurre a menudo a materiales de acarreo que saca de las principales enciclopedias renacentistas, sobre todo el de Honesta Disciplina, de Pedro Crinito, Pedro Riccio, 1465-1505, pero también la Oficina, 1520, de Ravisio Textor, o las Antiquae Lectiones, 1516, de Celio Rodigino. Obviamente, de la Porta nunca cita tales obras cuando toma de ellas pasajes enteros de forma literal, como tampoco lo hace con algunos otros textos renacentistas de corte filosófico que, además, le surten de fuentes antiguas sin necesidad de acudir a los originales. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de la Teología Platónica de Marsilio Ficino? En ciertas ocasiones, en fin, de la Porta añade a todas estas fuentes su propio criterio, de manera que a veces las enjuicia positiva o negativamente, resuelve sus posibles contradicciones o las completa con datos que él mismo toma de su propia experiencia. En el libro quinto, por ejemplo, cuando describe los rasgos del hombre capacitado o ingenioso, 5, 6, 2, se permite la licencia de incluir una descripción de su propia figura, que encaja en el tipo medio propio de la excelencia fisiognómica. Pero ni aun en tales casos escapa de la Porta a la imitación disimuladora propia del escritor renacentista. En efecto, algún ejemplo encontramos en que de la Porta remite a su propia experiencia de un modo idéntico al que aparece en otras fuentes de la época. En este caso, el examen de ingenios para las ciencias de Huarte de San Juan. Y en todos la cabeza tiene siempre la cantidad que conviene, de la Porta, 2, 1, 4. Lo que yo he hallado por experiencia es que los hombres pequeños de cuerpo es mejor declinar la cabeza a grande, y en los que son de mayor corpulencia, a pequeña. Y es la razón que de esta manera se halla la cantidad moderada, con la cual obra bien el ánima racional. Huarte 3,
6. Tal es, en definitiva, el entramado con el que de la Porta compone su obra, una sucesión ininterrumpida de citas fisiognómicas, científicas, médicas, filosóficas, literarias e históricas, de primera o segunda mano, que dispone según un plan y un orden muy precisos y que en ocasiones comenta, corrige o arregla según su propio criterio. En consecuencia, la fisiognomía de la Porta constituye una síntesis completísima, una sistematización con fines pedagógicos de las aportaciones fisiognómicas, que se dieron a lo largo de la historia con el punto de mira siempre puesto en la fisiognomía de Pseudo-Aristóteles. La obra de la Porta, de hecho, podría definirse como un Pseudo-Aristóteles ampliado y corregido con las aportaciones de los escritos fisiognómicos posteriores, sustentando científicamente con las explicaciones naturistas tomadas de las fuentes antiguas, contrastando con la realidad del momento e ilustrando con múltiples ejemplos e imágenes y grabados. El resultado, de hecho, fue sobresaliente. No solo quedó durante más de 2 siglos como la obra fisiognómica docta por antonomasia, sino que contó con una difusión enorme tanto en latín como en vernáculo, y llegó a constituir, a su vez, una fuente de peso en importantes escritos filosóficos o ensayísticos de la centuria siguiente, como ocurrió, sobre todo, con la monumental Anatomía de la Melancolía de Robert Burton. De la Porta, en fin, volvió a sonar en el mundo de la cultura y de la ciencia, en pleno siglo de las luces, cuando un pastor suizo, Johann Caspar Lavater, en medio del racionalismo imperante, publica sus Physiognomische Fragmente 1775-1778, siguiendo la reconocida estela del napolitano. A partir de entonces, y aún sin que de la Porta volviese a leerse o manejarse como fuente primaria, la fisiognomía se aleja de las consideraciones tradicionales para encarnarse en nuevas, si bien discutibles, realidades: la patognómica de Lichtenberg, la frenología de Gall, la criminología de Lombroso o, más recientemente, las investigaciones morfológicas aplicadas a la psicología y a la psiquiatría, Kretschmer, o la teoría de Gestalt, Gombrich. En todo caso, antes de ser un sistema de referencias más o menos ordenadas con afán científico, la fisiognomía, es decir, el conocimiento del carácter humano a través de sus rasgos físicos y visibles, constituye una técnica casi consustancial al hombre, una necesidad de orientación en el mundo, Rottler, pues uno requiere de un código fijo y estable con que sostener sus juicios ante lo que percibe de inmediato. Así, el prejuicio fisiognómico, Gombrich, se convierte en una característica general del hombre que juzga las apariencias de acuerdo a unas coordenadas previas adquiridas en su vida social, su cultura y su educación. M. A. González Manjarrés.